guardado ahí. Esta es la vida que quiero vivir, todo lo que tengo lo llevo aquí. Solo quiero un poco más, como para regresar a ese lugar donde todo es real. Salgo de aquí sin ver hacia atrás, las horas, los días vienen y van. No dejo nada por decir, ya no. Y puedes ver, es lo real, para saber hasta dónde vamos a parar. Y solo quiero un poco más, como para regresar a este lugar donde todo es real, a este lugar donde todo es real. Solo quiero un poco más, como para regresar a ese lugar donde todo es real, a este lugar donde todo es real. Diesel Punk es una corriente social cultural que bueno, la descubrí ahora sí que por pura chiripada, gracias a un maestro que me dio historia del arte cuando estaba yo en la carrera. Bueno, por una imagen que posteó de una motocicleta pues, bastante perrona, y el letrero decía D for Diesel Punk. Entonces el término me llamó la atención. Dije, ¿qué? Y yo me pregunté, ¿qué es el Diesel Punk? Y me puse a investigar. Entonces pues me di cuenta de que muchas cosas que tenemos aquí a la mano son de la corriente Diesel. O sea, tan solo yéndonos a la corriente del cómic, Batman. O sea, Batman surgió durante la era Diesel. Estamos hablando de la década entre los 30 y los 50. Incluso hasta en los videojuegos, o sea, este juego tan conocido que es Gears of War, o sea, es enteramente Diesel Punk. Mad Max, yéndonos al cine, es Diesel Punk. Entonces, lo que me llamó la atención, aparte de la onda cultural, fueron tres reglas básicas que tienen las personas en que se puede decir que se autonombran Diesel Punk. La primera dice, contribuye con tu comunidad de la manera que puedas. Entonces, pues esta es mi manera, ¿no? O sea, ofreciéndole cultura a la gente, ¿no? Cambiando conciencias. La segunda dice, el arte Diesel Punk exige monumentalidad. Ahora, cuando te dicen eso, no estás esperando hacer una escultura acá mega chingonométrica. O sea, se traduce de manera más sencilla, es si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Y la tercera, la cual también se me quedó muy grabada, decía, el peor crimen que puede cometer un Diesel Punk es no contribuir con su visión del futuro. Entonces, yo quiero un mundo fuera de la ignorancia. Yo quiero gente sensible, quiero gente culta. O sea, yo quiero que el mundo esté que el mundo esté lleno de pensadores y de genios. Y pues esta es mi manera de contribuir con esa visión que tengo del futuro, o sea, expandiendo
mi conocimiento, tanto repartiéndolo a otros como incrementando el mío. Ahora también parte de eso fue un mensaje, pues va a sonar a mamada, pero me cae de más, es que sí es neta, de Alejandro Jodorowsky. Ese sujeto tiene su página en Twitter y en internet, entonces tú le haces una pregunta, se tarda horrores, pero siempre te contesta. Entonces yo le dije, oiga, maestro, voy a dedicarme a la enseñanza de las artes, ¿qué me aconseja? O sea, de consejo no me dio ni madres, pero me dijo una cosa que hasta ahora me ha resultado cierta. Me dijo, artista, si te vas a dedicar a la enseñanza, estás alimentando al universo con tu conocimiento y por ende no puedes ponerte remilgoso con ninguna boca. Entonces, ¿cómo se todo esto? O sea, por más culero que sea la persona, tú decidiste enseñarle y le vas a enseñar hasta donde él aguante o hasta donde tú sepas, ¿no? Y hasta la fecha, pues ese pensamiento me ha ayudado mucho. Yo creo que, pues como la respuesta más cliché es tratar de abonar y estas cuestiones de compartir la experiencia que uno tiene, mínima o amplia, en la producción artística. Pero yo creo que una de las fundamentales es que formemos gente sensible, gente que tenga capacidad de lectura crítica de la realidad, y pues que haya una exploración en todos los sentidos a nivel artístico. Entonces yo creo que son las cosas que me motivan en la docencia. Y por otro lado, pues también el gusto por el conocimiento, ¿no? Es una cosa que es muy rica ya cuando uno está en la docencia, es que la misma academia te exige estar constantemente, pues no sé, como se le dice, ¿no? Actualizado. Pero yo creo que más bien consciente, ¿no? De lo que está ocurriendo y de las nuevas prácticas en la producción artística. Y pues en mi campo, que es el campo audiovisual, tiene mucha relación con la cuestión tecnológica, con los nuevos soportes. Entonces creo que eso también me motiva, también la parte mnemotécnica, digamos, ¿no? De cómo ahora hay una relación muy concreta y directa con todos los dispositivos, las máquinas, ¿no? Y es un tema que cada vez me fascina más. Entonces eso es lo que a mí me motiva, ¿no? El conocimiento, el tratar de aportar a generar gente sensible y capaz de generar experimentación. Híjole, creo que el aprender entre todos. Construimos conocimiento entre jóvenes y yo, que quizás no tenga la generación tan cercana a ellos, pero creo que todos aprendemos, y abrir el conocimiento. Creo que el conocimiento siempre se va construyendo y se van haciendo nuevos desarrollos, te mantiene cerca de lo que es la juventud. La juventud creo que te inspira en muchas cosas. Bueno, me gusta mucho la interacción con los alumnos. Tener una relación más allá de la figura estricta del maestro, así que divide la relación, una relación más cercana, que se presta mucho en este tipo de carreras, porque no solo es pararse al frente de un grupo y hablar y dar una materia y datos, sino hay la interacción esta en el momento de las asesorías, ¿no? Entonces me gusta mucho esa situación, me gusta mucho aprender de ellos. Yo considero que los maestros en diseño industrial y quizá en otras áreas aprendemos mucho de los alumnos, porque pues nos llegan con propuestas, nos llegan con ideas y se va haciendo ahí un espacio de argumentación muy interesante. Me gusta ver el resultado de los alumnos, cómo es que va madurando la idea desde los primeros conceptos hasta la ejecución. A mí me gusta aprender, conocer cosas que no conocía, ¿no? Prácticamente toda la vida la he pasado en una escuela, ya sea dando clases, tomando clases o dando clases, a veces te digo las dos, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa mucho es aprender como tal, como persona, digo, y lo hago al estar fuera de la escuela, y lo hago estando en la escuela como estudiante, y lo hago como maestro, que esta es una de las cuestiones muy importantes acerca de la educación. La educación no es la escuela, ¿no? O sea, la educación se da en todos lados, ¿no? La escuela es una forma que en algún momento creamos, que se inventó para educar a mucha gente al mismo tiempo, ¿no?
pero en lugar de una manera específica. Entonces, bueno, de alguna manera a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Aprender, y lo puedo hacer en todos lados, pero las dinámicas en la escuela son muy interesantes cuando lo permites, ¿no? Cuando lo permites como estudiante y cuando lo permites como profesor, ¿no? Si como estudiante, te decía, no tienes la intención más que ir y sentarte a escuchar lo que te dicen, ¿no? Realmente no se está generando nada muy interesante que te permite, porque muchas veces ni siquiera lo que estás escuchando te interesa, ¿no? Vas porque te interesa a lo mejor obtener, si pensamos en educación superior, te interesa obtener el título, pero muchas veces no te interesa lo que realmente te están diciendo los maestros, ¿no? Y al revés, cuando trabajas como profesor, muchas veces no te interesa lo que piensan los otros, cómo están estos individuos viviendo su situación, qué es lo que piensan, ¿no? Tú vas, das tu materia y tan, ¿no? Entonces, si no se generan estas dinámicas de relación alumno-profesor y contexto, creo que se vuelve un tipo de actividad muy, muy aburrida, ¿no? Es muy aburrido, es muy tedioso, es obvio que los chavos se vayan, se aburran, sea tan desagradable ese proceso escolar porque lo hemos construido de esa manera, ¿no? A mí me gusta porque hay otras opciones, y cuando trabajo, ya sea como profesor o cuando tengo la posibilidad de estar de alumno, me gusta intentarlo. A veces no se da, ¿no? A veces choca uno con otros compañeros alumnos, con otros compañeros maestros, pero al final son dinámicas que en lo personal a mí me interesan, ¿no? Porque me gusta cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Y de lo que aprendes a partir de lograrlo, ¿no? Lo primero es el intercambio con los alumnos, es lo primero, lo que más me atrae, lo que más me interesa, y luego la posibilidad de llevar a los estudiantes a la autonomía artística y académica. Ha sido una experiencia muy bella. Yo creo que cuando yo te decía que fue muy gratuito esto, para mí ha sido una experiencia muy bella, porque de quién más he aprendido es de los estudiantes, ¿sí? Cuando yo llegué con los estudiantes del arte, yo decía, a ver, vamos a ver qué hay aquí, pintores, de gente de danza, músicos, escritores, artistas. Yo decía, voy a entrar a un mundo indisciplinado, un mundo medio loco, todo eso. Y la gran sorpresa para mí ha sido, y ahí todos mis respetos a todos los chavos que están en arte, la gente más disciplinada que he conocido son la gente de arte. La gente más comprometida son la gente de arte. La gente, al menos en mi experiencia, más estudiosa son los de arte. Porque fíjate, curiosamente, el arte los vuelve más disciplinados, organizados, comprometidos. Y entonces también eso lo han reflejado en mi experiencia. Yo les he aprendido mucho a mis estudiantes, muchísimo. He aprendido a conocer lenguajes, a conocer cuestiones de historia del arte, a conocer algo de semiología, pero yo se los he aprendido a ellos. Entonces para mí ha sido una fortuna poderlos contactar y a través de ellos conocer el arte. Entonces ahorita hace 5 años pues iba a un concierto o iba a una sala y los disfrutaba y me gusta, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, ya sé, esta obra se refiere a esta época, su autor es fulano, y lo he aprendido de los chavos. Yo creo que el ganón en toda esta experiencia he sido yo. Me motiva mucho pensar en que alguien puede ser feliz a partir de esto que es la danza. Me emociona mucho llegar a un salón y verlos por primera vez y entonces ver todas las potencialidades que tienen. Y es un gran reto como docente enfrentarme cada vez a un grupo nuevo porque no son no es el cascarón al que uno, o al menos yo al que aspiro, pues al que me interesa de entrada, sino que más allá de sus piernas y sus brazos y la rotación y el alargamiento, ¿qué hay dentro de? ¿Qué
hay que modificar, que hay que potencializar por dentro para que esto que está afuera sea noble y pueda generar pues riqueza, que ya es en sí el ser humano. Entonces me emociona mucho ver cómo se va modificando no solo el cuerpo del estudiante, sino el pensamiento, la manera de mirar, la manera de expresarse. Me emociona muchísimo cuando surgen las preguntas, cuando entran en shock, cuando no entienden por qué está pasando todo lo que les está pasando y quieren una respuesta de uno, pues, y la respuesta está en ellos. Uno solamente va a inducir para que esa respuesta surja, pues, se la puedan dar ellos. Me gusta la idea de tener gente sensible que pueda, a partir de esto, modificar estructuras sociales, modificar pensamientos a partir de sus amigos, de su familia. Me gusta mucho cuando después de un proceso, de un ciclo escolar, y los papás pueden, o los familiares, o los novios, o quienes están cerca de ellos, pueden ir a verlos y cambian su manera de ver la danza. Porque en el momento que cambian la manera de ver la danza, en ese momento aceptan o cambian el pensamiento con respecto a la persona que lo hace. Y entonces todos ganamos. Aprender, no puedes parar de aprender y eso a mí me encanta. O sea, no puedo, no hay como un segundo en el que digas esto no sirve, ¿no? Es siempre estar aprendiendo, ya sea de parte de los niños o para los niños, ¿no? O sea, es estar con tu mente siempre activa y eso me gusta mucho. Aparte que los niños, pues no sé si te mantienen de buenas, la mayor parte. Una de estas historias es tan terrible. Esta historia se cita en Acapulco, Guerrero, donde dicen que la vida es más sabrosa y que todo es felicidad. Allá, en Acapulco, Guerrero, dicen que existió un tipo de bruja que le llaman Nahuala. Esta es la historia de la Nahuala. Hace ratito, ¿no? Creo que antes de que empezáramos a grabar, platicábamos acerca de un poco cómo se encuentra y qué veíamos en la educación de las artes en Aguascalientes. Te decía que a mí se me hace muy interesante. Bueno, y de entrada, por un lado, porque está creciendo mucho, ¿no? Digo, hace años lo único que teníamos era el Centro de Artes Visuales. Hoy tenemos instituciones formales de educación media y superior, ¿no? Tenemos el bachillerato Artes y Humanidades, tenemos la licenciatura, tenemos todas las otras licenciaturas de las otras artes, tenemos gestión cultural, hay maestrías, hay doctorados. Entonces, de alguna manera, creo que parece ser que este es un tema interesante e importante, no solo para las escuelas, sino para los individuos, ¿no? Hay sujetos que quieren estudiar esto, hay sujetos que están interesados en desarrollar sus habilidades, desarrollar su vida profesional en estas áreas, ¿no? Lo que me interesaría encontrarme es que eso que se está realizando se haga no solo por el mero interés de tener una institución que provea trabajos a los maestros o que provea de oportunidades escolares a los alumnos, sino de algo que esté vinculado con nuestra sociedad y cómo eso, vuelvo a repetir, visto desde la educación pública, cómo eso impacta positivamente nuestro contexto, ¿no?
¿Cómo hacemos que estos intereses que tenemos como individuos y como profesionales empaten con lo que podría beneficiar a la sociedad, ¿no? Existe una idea muy recurrente que a mí me cuesta mucho trabajo entender porque no encuentro las evidencias que me den claridad acerca de que eso es cierto, ¿no? De que estudiar artes, cualquier arte, ¿no? que dedicarse a aprender cuestiones artísticas o ser un profesional o aprender dentro de este mundo del arte lo hace a uno mejor persona, ¿no? Lo hace a uno mejor ser humano. Y por más que le busco, no encuentro dónde está ese vínculo con evidencia real, ¿no? O sea, ¿qué es un mejor ser humano? De entrada, ¿a qué estamos llamando un mejor ser humano? ¿Qué características tendría? Y por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en la educación que nos permita llegar hacia eso, ¿no? Parece ser, me suena así, digo, porque lo he pensado y no encuentro todavía los elementos que me lo justifiquen, que es solamente un discurso, ¿no? No he encontrado realmente cómo eso se transforma en realidad y cómo eso se transforma en procesos que son medibles y que me permiten, sí es sí, este individuo que llega antes de estudiar esto, mediante estos mecanismos, se vuelve un mejor ser humano, ¿no? Se hace una mejor persona, no sé, ese tipo de cosas que vamos. Y a lo mejor ya con esto cerraría. Creo que hay muchos mitos acerca de la educación en general, sobre todo del arte, ¿no? Que se van, como te decía, que vamos heredando, que vamos transmitiendo muchas veces sin ningún tipo de reflexión y contacto evidente con la realidad, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a acercarme a esto y pensar realmente qué tanto de eso funciona, qué tanto no, qué tanto de eso podríamos mejorar mediante estrategias como más específicas. Creo que llevar a cabo un ejercicio consciente, reflexivo, crítico de la educación, en este caso de la educación artística, para mí eso sería como muy importante. Porque, bueno, no lo puedo decir por mi experiencia, porque yo creo que yo siempre he sido una buena persona, bueno, por lo menos hasta donde tengo entendimiento de mí mismo. Pero yo he conocido otras personas que cuando... pues de hecho, un muy buen ejemplo es esta persona de la que te está hablando hace ratito, del número de teléfono. Que yo los conozco siendo de lo más salvajes que te puedes imaginar, o sea, siendo pleitistas, siendo, bueno, peleoneros, ladillas, grandes, manchados y lacras y cualquier otro adjetivo negativo que se te ocurra. Y una vez que tienen un contacto así directo con hacia las artes, que logran, que el maestro que se los inculca logra hacer que descubran el gusto por X o Y arte, bueno, más bien no arte, más bien corriente artística, sí los hace ser más sensibles. O sea, yo sí te puedo decir por lo menos de 3 o 4 personas que conozco que el arte sí los hizo mejores personas, que yo creo que si no han conocido el arte ahorita ya estarían muertos, o estarían en bote o estarían trabajando para el narco. Así la malagueña te puedo decir. Tal vez no lo diría como mejor, pero definitivamente sí más completos. Aquí creemos que nos han dicho que hay personas que son creativas, que hay personas con dones artísticos y otras que no. Nosotros estamos completamente en contra de esa mentalidad. Creemos que todo individuo tiene la capacidad y la necesidad de desarrollar esas áreas en su vida. Entonces creemos que todo mundo puede desarrollar procesos artísticos y que más bien a veces hemos sido envidiosos los artistas o maestros en no hacer llegar esa noticia a todo mundo. Entonces, más bien creemos que todo mundo puede y debe producir obra artística, ¿no? Perdón, entonces me decías que sí, mejor no, creo que más completos. Creo que muchos pasan mucho tiempo de su vida sin desarrollar o sin saber que esa área en su vida existe, y cuando se dan cuenta en realidad abren mucho su panorama general, ¿no? Yo sí creo que la posibilidad de contactar con el arte, para tener contacto, voy a ponerle así como lo más tradicional, ¿verdad? Y que bueno, ya sé que aquí hay muchas discusiones, para contactar con lo bello, para contactar con la crítica, para contactar con la realidad desde otras miradas, ¿sí? Yo creo que nos abre panoramas muy diferentes de nuestra realidad y formas de ver la realidad de otra manera.
Entonces yo sí creo muchísimo que el contacto con el arte, al menos, y creo que sería muy importante, nos hace ver la realidad desde otros puntos de vista. El que nos lleva a disfrutar ciertas cosas es algo muy humano, muy esencial, muy del desarrollo humano. El que nos lleve a criticar cosas y hacer reflexión sobre lo que pasa en el mundo, pues es una actividad cognitiva bien importante, ¿sí? El que yo me convierta en productor o en una persona que pueda ser creativo, pues desarrolla una de las habilidades más importantes, que es la creatividad, ¿sí? Por ahí hay un autor que a mí me gusta, que es un filósofo, que dice que además también cuando nosotros hacemos contacto con el arte, también desarrollamos algo que le llama políticamente ético. Y yo lo creo también mucho. Cuando hacemos contacto con el arte, nos volvemos más éticos. Cuando uno dice que la educación artística, que el arte, estamos hablando de educación, permite tener personas más sensibles. Cuando uno dice que ayuda al desarrollo físico, nos referimos a que ayuda a que la persona madure motormente, ¿no? Que coordine su mente, vista y mano. En el desarrollo social, a que la gente sea capaz de cooperar con su grupo. En el desarrollo afectivo, a que se identifique consigo mismo y sea consciente de las necesidades de los otros. Y en lo estético, ¿no? Apreciar las obras y las creaciones, el patrimonio de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, pues sí, completamente podría decirlo, ¿no? Buena pregunta. Es que no sé si las personas llegan al mundo del arte porque ya su sensibilidad y su perspectiva y su visión del mundo es diferente, y lo que hace las escuelas o las disciplinas artísticas es que potencializa eso. Creo que iría yo por ese término. Creo que el arte no hace a la persona, creo que la persona modifica el arte. Y el arte solamente es un conducto, o es el resultado de este mundo, pues que es tu cabeza, tu emoción, tu sentimiento, tu concepción de la vida, de las personas, del medio que te rodea. Yo creo que son las limitaciones que la educación artística tiene a nivel nacional.
Estas limitaciones radican en función de que la educación artística a nivel profesional es un tema relativamente nuevo. Es decir, la formación de artistas con una licenciatura que puedan de alguna forma registrar en la Dirección General de Profesiones es un tema relativamente nuevo que no tiene más de 20 años. ¿Esto qué implica? Que pues bueno, la educación artística tiene otras formas de administrarse, otros sistemas de control escolar, otros sistemas de vida académica diferentes a las carreras que ya conocemos convencionalmente hablando. Yo creo que esas limitantes es las que seguimos viendo en la actualidad. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene catalogadas las carreras a nivel licenciatura en un máximo de 5 años y nosotros tenemos una licenciatura de 8 años que es en danza clásica. Entonces, desde ese tipo de temas, aspectos, son los que marcan de alguna forma la pauta, las limitantes que tiene la educación artística, no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Bueno, hablando ya en algo que está regulado por gobierno, sí es un poquito más difícil, porque ahí uno está así como que un poquito más sometido, está uno más reglamentado, le quitan a uno mucha libertad. ¿Qué vale? Adiós. Bueno, primero que nada, ahí lo que, no puedo decir que me molesta, pero sí medio me frustra un poco, es que no me dan chance de enseñar como enseño aquí, o sea, con esa misma libertad, porque por ser escuela pública están en un sentido progresista, o sea, de estar, o sea, muévete, para tal fecha ya tienen que haber aprendido esto, para tal fecha ya tienen que haber visto esto y esto, para tal bimestre ya tienen que haber cubierto esto y esto, y chingate el examen. Que la neta, pues examen ya yo no le salgo. Para eso mejor es sacar un trabajo para yo darme cuenta de si realmente aprendieron lo poco que me dieron tiempo de enseñarles durante el parcial, ¿no? Entonces, primero que nada eso. Lo segundo es el hecho de que por mucho conocimiento que uno tenga, tiene uno que limitarse a un programa aprobado por gobierno federal o nacional, no sé, bueno, la CEP en general o el Instituto Educativo de Aguascalientes, ¿no? El IEA. Ahora, por otro lado es eso, y que uno no puede salirse mucho de los temas que vienen ahí, porque luego uno lo están, o sea, de repente lo están a uno vigilando, y de repente llega acá X autoridad y te dicen, oye, esto no viene en el programa, o sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que viene aquí en este documento? Entonces ahí es donde dices, ni pedo, dejamos eso y seguimos adelante, ¿no? Y por otro lado, lo que se me hace muy precario, el poco tiempo que le dedican realmente a las artes. O sea, no puedo creer, bueno, tengo que creerlo porque lo estoy viviendo, que para otras materias les dediquen hasta 5 horas a la semana, mientras que para las artes nada más son 2. Y muchas veces esas materias de artes las dejan hasta el final para cubrir horas muertas. Pues los veo... yo creo que sí tienen la capacidad, digamos, profesional, pero quizá les falta todavía un poco más de audacia, por así decirlo, ¿no? De más seguridad para incursionar en la industria, en el emprendedurismo, en fin, en diferentes situaciones por las que podrían optar. Pero considero que la preparación sí la tienen, puesto que en el momento en que se ubican en una empresa o en un trabajo, pues se desempeñan satisfactoriamente. Yo pudiera cambiar algo de la licenciatura. Yo creo que las circunstancias, hay una posibilidad, digo, más bien ahorita hay una necesidad, ¿no?, de una cultura audiovisual, de una formación audiovisual, de generar dinámicas y estrategias de discursos audiovisuales, ¿no? Entonces yo creo que la escuela debería ser más libre, es decir, que con los recursos que el propio estudiante tiene, hacer proyectos viables, es decir, adecuarnos al entorno, a las capacidades, digamos, de gestión y producción que tengan cada uno de los estudiantes, y no tener que inscribirlos o informarlos bajo un ideal de producción casi industrial, que, digamos, a la hora de salida va a ser difícil que se acceda de una manera muy inmediata o a mediano plazo. Entonces yo creo que más bien eso es lo que yo más o menos pudiera desarrollar o proponer, es decir, diseñar un programa
un ideal y un objetivo de la carrera en el que se trabaje con los recursos que se tienen por generación, porque cada generación de estudiantes tiene ciertas habilidades, ciertas actitudes, pero también cierta digamos acceso a los elementos de producción. Entonces yo creo que es a lo que yo cambiaría, es decir, tratar de ser más flexibles en los modelos de producción y trabajar con lo que se tiene, con lo que se cuenta por cada uno de los estudiantes. Mi cara lo dijo todo. Es que sí es difícil. Te soy honesto, no me siento la persona como más idónea. Creo que sí tengo ciertas aptitudes y ciertos conocimientos que pueden funcionar, pero sé que me faltan muchas cosas. Entonces, bajo ese esquema, tener un maestro como integral en todos los sentidos sí sería difícil plantearlo. Sí me gusta ser muy profesional en mis áreas de investigación. Entonces, bajo ese esquema, pues sí trato de dar mis clases o mis desarrollos con los alumnos de una manera que sí se sienta que hay una búsqueda de nuevas formas o de nuevos planteamientos. Creo que por ahí un poco. Bueno, en torno al recurso, sí, definitivamente el recurso que se le destina a la educación artística a nivel nacional es muy bajo. Debería de ser más. Estoy totalmente consciente. Y las inquietudes que manifiestan por lo regular los maestros demandan una mejor preparación, una nivelación académica. Ellos constantemente están buscando cursos, talleres de actualización, y no solamente en su área artística, sino también en el área de la pedagogía o de la didáctica como tal. El caso del diseño industrial quizá no ha caminado a la misma velocidad que otras que incluso son más nuevas. En parte puede ser por la misma situación económica del país. Sí hay mucha industria, se ve claramente que en las ciudades más grandes o más industrializadas la carrera tiene más campo de aplicación. Eso, digamos, a nivel nacional. A nivel estatal, mal que bien los alumnos egresan, se colocan y aportan, pero todavía hay mucho por hacer para difundir la carrera y convencer sobre todo al industrial de la conveniencia de incorporar el diseño industrial en su empresa, ¿no? En cuestión de competitividad, de innovación, de beneficio económico. Hasta el momento no todos lo ven así, pero bueno, hay todavía mucho por hacer. Realmente, ¿cuál es el objetivo de la educación superior pública? ¿No? Y eso es muy importante porque de alguna manera si nos encontramos en un espacio privado, no importa lo que enseñes, ¿no? Tú sabes como sujeto que va a tomar clase ahí, qué es la visión de esta institución pública, esa institución privada. Acá se supondría que estaríamos pensando en el beneficio de la sociedad, ¿no? De alguna manera las instituciones públicas funcionan a partir del dinero que todos nosotros ponemos como parte de nuestros impuestos, ¿no? Entonces debería de pensar en esa sociedad, no solo en el individuo o en la materia, sino en esa sociedad y cómo esos conocimientos y ese sujeto profesional repercutiría favorablemente en ese espacio, ¿no? Aquí no sé si eso, por ejemplo, se ha pensado. Realmente, ¿qué tipo de artista, digamos, si lo que se supone que sale de una escuela profesional es un artista, un artes, ¿no? Necesitaría nuestra sociedad, necesitaría nuestro contexto y por lo tanto nosotros ayudamos a formarlo? O solamente decimos, bueno, esto es lo que yo creo que es el arte como institución, esto es lo que yo considero, no me interesa lo que pase en el mundo acerca del arte, para mí esto es el arte y yo formo este sujeto. Si no tiene la capacidad de insertarse en su sociedad, en su contexto o en el mundo, no es cosa mía. Ahí es donde yo veo problemas, más que en cuestiones como muy puntuales de qué se enseña, qué no se enseña, cómo se enseña, ¿no? Sino más bien en que tal vez no nos hemos detenido a reflexionar acerca de cuáles son las condiciones generales de la educación como tal, ¿no? Creo que es el resultado ahorita es que nuestras generaciones, y lo hemos planteado en varias juntas de academia del propio desarrollo,
que generacionalmente tenemos otro tipo de alumnos. Entonces lo que queremos ahorita es acercar esas generaciones con lo que nosotros queremos plantear como un sistema educativo, que las nuevas generaciones sientan esa empatía y sientan esa conexión. Y generacionalmente también nosotros estamos preparando programas en base a lo que nosotros y nuestra experiencia nos da, pero también en base a lo que ellos necesitan en su mundo presente. Entonces, bajo ese esquema, ese es el parte medular, que necesitamos hacer empáticos con lo que ellos viven y con lo que nosotros queremos ofertar como una propuesta educativa. Hay que ser conscientes también de que las instituciones públicas, los institutos culturales de los estados, las secretarías de cultura, la misma Secretaría de Cultura a nivel nacional, cada vez tienen menos dinero para apoyar el desarrollo de los artistas, para que tengan un ingreso, para que trabajen en sus dependencias o en programas, en becas. Pero surge algo importantísimo a nivel no solamente nacional, sino también a nivel América Latina. Surgen las industrias culturales, donde el artista adquiere las herramientas indispensables para poder emprender su propia empresa cultural, su propia empresa artística. Tenemos ejemplos muy claros también de empresas culturales relacionadas con el teatro. En Aguascalientes ya tenemos 3 foros independientes de teatro que generan ingresos, y no solamente generan ingresos para la persona que los fundó, sino también para un grupo de personas que trabajan con ellos. Desde una empresa relacionada con la producción de un disco, la edición de un libro, que tiene que ver con la búsqueda de recursos, tiene que ver también con el darse de alta en Hacienda, y eso es algo pues también relativamente nuevo, que tiene 4 o 5 años, donde ya el artista está empleándose a sí mismo. Puedo hablar de una carrera muy concreta, porque hablar del campo laboral de los 7 programas académicos que tenemos sí sería muy amplio. Te puedo decir, hablar de la licenciatura en artes visuales. ¿Dónde se emplean nuestros chicos? Se emplean en instituciones públicas, los tenemos perfectamente ubicados que están haciendo. Se emplean como directores de museos, de galerías, están empleándose también como curadores, como críticos de arte, como productores artísticos, simple y sencillamente vendiendo su obra, y también en promoción y difusión cultural. Entonces tienen un campo de trabajo que no se había explorado antes, y lo están haciendo. He ido construyendo esto que yo llamo educación artística, y un poquito aquí lo que hemos venido haciendo en la universidad. Mi principal reto es que se entienda qué es la educación artística, porque pareciera ser que educación artística se entiende exclusivamente en lo escolar. ¿Sí? Educación artística es el maestro que va y les va a dar clase de danza folclórica, de flauta, de eso, y exclusivamente, y no, ese es un sentido bien restrictivo de lo que es la educación artística. La educación artística es más amplio, y que mucho de lo que hace el gestor, el mismo productor, artista, productor, ¿sí?, va más allá del salón de clases, y que a veces no sabe que está educando. Como que la educación artística va más allá. Yo creo que esa ha sido una de mis prioridades que yo he buscado, pues, que se entienda esto. La educación artística no es exclusivamente eso, la educación artística es más. Que en realidad se trata de un problema político del Estado contra los maestros. Siempre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido un incondicional del régimen que esté en el poder en ese turno, ¿no? En particular del PRI.
podríamos hablar desde que yo conozco de esto, desde el caso de Jonquitud Barrios, que era el líder, cuando llega Salinas de Gortari al poder y mete a Alvester Gordillo. Hasta la fecha hay una serie de privilegios en torno a la cúpula sindical que se maneja corruptamente con las autoridades. Y lo que está ocurriendo en el país, no debemos cerrar los ojos, ¿no? Existe desde el punto de vista de las estadísticas un rezago educativo muy importante. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que no han concluido la secundaria, no han concluido la primaria, tienen poco acceso a la preparatoria y no se diga a las universidades. Entonces, cuando surgen movimientos que no son afines a los objetivos de la autoridad, se les tacha de violentos, porque también tienen en su contra los medios que son afines igualmente a las instituciones que están en el poder, una campaña de linchamiento político. En realidad estamos presenciando en la actualidad eso, una campaña de linchamiento. También, déjame decirte que no se trata de una reforma educativa, porque en el fondo no se están viendo los aspectos que tienen que ver con la cuestión educativa. Es una reforma laboral y no se hace nada en torno a ello. Híjole, está bien complicado porque de entrada no parece ser una reforma educativa, no parece ser una reforma laboral que afecta a maestros, ¿no? Y por lo tanto afecta a la educación. Pero entonces creo que es una reforma mal hecha desde el gobierno, si se piensa que realmente el objetivo fuera la educación, pero yo sí creo que no solo en la educación básica, digamos, se tendría que hacer una reforma educativa, una verdadera reforma educativa, es decir, pensar nuevamente cuáles son los objetivos de la educación, para qué queremos educar a la sociedad, qué es qué tipo de hombre, ¿no? Qué tipo de individuo, qué tipo de ciudadano deseamos formar con esa educación, y a partir de ahí entonces sí empezar a generar cambios que permitan acercarnos a eso, ¿no? Porque creo que, bueno, una de las cosas que sí he notado un poco dentro también de mi pequeño acercamiento a platicar con maestros es que muchas veces la educación se va volviendo un ejercicio irreflexivo, ¿no? Vamos heredando cosas, ¿no? Aprendemos lo que nos enseñan nuestros maestros y eso lo llevamos a cabo en clase nosotros como maestros, pero sin pensar realmente si eso funciona en el contexto en el que estoy, en el espacio en el que estoy, con los alumnos con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces creo que se ha vuelto de repente una cuestión un poco de herencia irreflexiva, ¿no? En todos los casos, también en educación en general, y aquí en lo que he estado viendo un poco acerca de la educación artística, suele suceder también un poco eso, ¿no? Yo creo que sí la afecta, porque debemos pensar en qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Entonces, pues, la idea es tener una sociedad cada vez más justa, más equitativa con respecto a la diversidad, que seamos capaces de acrecentar el patrimonio cultural, que el que tenemos lo conservemos. Y en esa medida, a partir de lo que nos pensemos como cultura, es que sabemos que es como saber hacia dónde vamos a ir y qué tipo de sociedad queremos. La educación artística permite a los individuos ser más plenos, vivir en armonía, crecer, estar conscientes de las necesidades de los demás, nos sensibiliza. Eso es, la educación artística tiene eso, y para eso nos faculta. Entonces, si en ese sentido los objetivos, digamos, de la CENTE, de la Coordinadora Nacional, chocan con las ideas que se tienen de educación por parte de la SEP, entonces ahí sí hay una contradicción, ¿no? Entonces esa dinámica entre ser estudiante y ser maestro, ¿no? El mismo día, digamos, en la mañana estudiante y en la tarde maestro, siempre se me hizo muy interesante porque te das cuenta de
de esas actividades que vamos repitiendo, esos como roles que vamos tomando, de cómo te asumes como estudiante y cómo te asumes como profesor. Y creo que ahí hay un juego muy, muy extraño que generalmente no beneficia a la educación, ¿no? Del alumno que no es activo en su propia educación y que solamente va a pasar el rato y a ver si el otro le ofrece algo que le interese para aprender, y del maestro que dice, bueno, yo aquí vengo a enseñar lo que sé y si no aprendes ese es tu problema, y muchas veces ni siquiera te interesa o ni siquiera tienes la capacidad de aprender, ¿no? Entonces creo que te digo, hemos creado un sistema educativo que desde los dos lados, desde el estudiante y desde el profesor y desde las instituciones, creo no benefician todo lo que podrían la educación como tal, ¿no? Ahora, cambiar, bueno, hay un chorro de cosas que se podrían cambiar, ¿no? Tanto en la educación general como en la educación artística. El punto, te digo, es ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué deseamos con esa educación y por lo tanto con ese cambio? Creo que lo que ha hecho la educación en general hasta el momento es un muy buen trabajo en generar ciudadanos apáticos, en generar ciudadanos irreflexivos, que no son capaces de pensar más allá de sus propias necesidades, de su entorno, ¿no? Creo que el sistema educativo ha favorecido muy bien el sistema político nacional, ¿no? En el que hay unos poquitos que dirigen y que mantienen el poder y el dinero en el país, y un montón de gente que carece de muchas cosas, ¿no? Entonces, si pensamos que lo que nos interesa es seguir promoviendo este sistema de clase, ¿no? Lo que estamos haciendo está muy bien, ¿no? Si nos interesan cuestiones personales, ¿no? O sea, yo quiero ganar, no importa cómo, me parece que está muy bien, porque hay para quien funciona, ¿no? Hay quien vive de la escuela y hay quien vive de nuestro sistema como está, ¿no? Aunque haya millones que no. Entonces, de alguna manera funciona para unos, pero no funciona para la mayoría, y ahí es donde creo yo está el problema. Pensar en que la educación pudiera funcionar para la mayoría, tendríamos sí que reformar algunas cosas, y como te decía ahorita, un proyecto que tengo con un grupo de compañeros se dirige un poco hacia eso, ¿no? Pensar en una escuela, en una institución de educación superior que tenga la posibilidad de no pensarse como negocio de entrada, porque es otra, ¿no? La escuela muchas veces es un negocio y no le interesa lo que pasa después con el alumno, ¿no? Muy bien, yo te proveo de las herramientas que creo puedes necesitar, pero no me interesa si lo puedes ejercer o no, porque eso ya sería tu problema, ¿no? Esa idea de la educación como negocio creo que también se tendría que revisar, y sobre todo esto que tiene que ver con estamos educando para que tú aprendas cómo debe de funcionar el mundo, ¿no? Lo que te decía, para que se mantenga la estructura del mundo como está, o vamos a educarte para que tú como individuo puedas transformarlo, ¿no? Entonces son creo que dos alternativas, dos modelos que la educación ha estado un poco moviéndose hacia un lado o hacia otro, y que dependerá un poco de qué es lo que nos interese como sociedad fomentar, ¿no? Mira, yo creo que estamos hablando de políticas educativas. Yo creo que para mí la reforma educativa es una reforma laboral. No hay cuestiones académicas, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que la política, y si hablamos desde educación artística en términos muy puros, yo creo que se han hecho algunas cosas, más no tiene un seguimiento, más yo creo que no le dan la importancia tan relevante a lo que tiene todos los procesos que se dan en educación artística. Políticas como cosas muy concretas de cuánto tiempo se les da a los alumnos lo que llamamos educación de las artes, cuánto tiempo a la semana, la preocupación por el gasto, y creo desde mi punto de vista, y no exclusivamente con la famosa reforma educativa, creo que la educación artística es un asunto muy descuidado, ¿sí? En las políticas, en la intención
de poderle ofrecer más a nuestros alumnos sobre esto. No creo que es exclusivo de la reforma, estas son políticas y que vienen desde atrás que no le dan tanta importancia a esto. La cultura, el contacto con las artes, el que los chavos tengan un acercamiento es muy poco. Creo que los esfuerzos son más locales, los esfuerzos son más particulares. Yo creo que quien ha promovido mucho estas cuestiones son los organismos y las instancias, inclusive fuera de las mismas escuelas o universidades. Tenemos aquí el caso de esta propuesta que fue de hace años y que era una propuesta de avanzada y que fue una propuesta muy importante, que era ProArte, y que era exclusivo de Aguascalientes y que fue una iniciativa de Aguascalientes y que fue observada a nivel internacional. Y bueno, pues llegó un momento a que el gobernador o a las gentes que dirigen todo esto dejó de ser importante, entonces quitaron simplemente el presupuesto y las cuestiones del arte se acabó. Entonces por ahí vamos. Yo creo que la reforma actualmente en este rubro no tiene nada que ver o nada que ofrecer. Gracias, banda. ¿Cómo andamos, banda? ¿Estamos chido? ¿Ya cansados o qué onda? Trabajé como maestra frente a grupo muchos años y por las tardes siempre di talleres a niños de lo que aprendí de Luciano y de Joaquín Di Mayuga, pero pues con el tiempo vas sumando, ¿no? Vas aprendiendo otras cosas. En Morelia también trabajé en un centro de educación artística integral y aprendí mucho, tomé talleres de expresión corporal como o de cine con Dominique Jonard y de teatro. Entonces todo eso lo vas aprendiendo cuando pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los niños, algunas escuelas tienen maestros de educación artística, pero no es el perfil del maestro ProArte, sino son los mismos maestros de primaria, de preescolar frente a grupo, ahora, que dan la educación artística a su manera de entender. Hay gente que se salió del ProArte que tiene plaza, pero son los menos. Nosotros estamos ahorita capacitando a maestros frente a grupo. La gran mayoría son maestros de colegios particulares que en la mañana ya estuvieron trabajando frente a grupo y en la tarde se capacitan con nosotros. Tenemos un programa de capacitación continua en iniciación artística, pero no es lo mismo. Siempre hemos creído que es más fácil que un artista aprenda de manera lúdica a enseñar a que un maestro aprenda esa sensibilidad que puede tener un bailarín, un teatrero, un músico, un artista visual. La evolución de los niños de cuando habían tenido el programa y cuando no lo habían tenido el programa. Por ejemplo, nuestra coordinadora de didáctica, ella hizo su tesis sobre lenguaje, ¿no? Su tesis de maestría que tiene que ver con la lengua materna. Entonces, un niño ProArte era su lenguaje muy diferente
a un niño no probarte, ¿no? Entonces sí estábamos dando muchísimo, digo, es una pena que ya no lo tengamos el programa, pero alcanzamos a ver esos procesos, esos niños, y alcanzamos a ver generaciones que les tocó el programa. Mientras en Aguascalientes, en algún momento histórico de su desarrollo industrial, nos estábamos preocupando porque los chicos que se formaban para poder trabajar en estas empresas, en estas fábricas, aprendieran chino mandarín o japonés o inglés para poderse proyectar internacionalmente, porque son transnacionales. En Estados Unidos la preocupación en muchas de sus universidades estaba versando en torno a agregar materias de educación artística en las currículas, que los médicos pudieran tener acceso a una clase de música, que los contadores públicos pudieran tener acceso a una clase de teatro, para que simple y sencillamente para promover la creatividad. La creatividad es un elemento que se ha dejado de lado. El pensamiento convergente ha sido el énfasis, es decir, lo reflexivo, lo racional, y lo divergente, que es propio de la creatividad, el buscarle muchas soluciones a algo, lo hemos dejado de lado. Un profesionista que tiene contacto con el arte a lo largo de su formación es un profesionista que desarrolla su iniciativa, su poder de fantasía, su inventiva, su industriosidad. Y eso es algo que se está descuidando en el sistema educativo. Es decir, que en el arte podemos ver muchísimas bondades. Bueno, el campo laboral es muy variado. Básicamente hemos detectado que la docencia es uno de los principales destinos que tienen los egresados. Otros más conforman colectivos, forman asociaciones asociaciones civiles, que luego eso les posibilita bajar recursos y se dedican a la gestión, la promoción y la difusión de artistas o de obras. Y pues también en cuanto al mercado del arte, pues hay alguien por ahí quienes han estado dedicándose a eso. Otro campo de acción pues es justamente lo que tiene que ver con el periodismo cultural, con la crítica de arte, y pues también tenemos egresados que pues de manera exitosa han estado formando empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, egresados del posgrado que tienen empresas de promoción cultural, por ejemplo, en España. Egresados están incursionando en el servicio exterior mexicano como agregados culturales. Entonces también, bueno, pues en los institutos de cultura hay importante presencia de egresados. Entonces hay un campo laboral variado que también, en la medida en que haya mayor conocimiento de la carrera y que haya un mayor impacto, pues en ese sentido, pues los egresados tendrán mayores oportunidades, que ya se está dando, ¿no? Bueno, la universidad se tiene planteado un modelo de educación humanista. Entonces, bueno, pues de entrada, como todos, en lo general, hay una formación de carácter humanista con valores importantes, pero ya particularmente hablando de la gestión cultural, estaríamos hablando de 4 ámbitos de desarrollo profesional. Estaríamos hablando del ámbito de la historia del arte, estaríamos hablando, de los contextos del arte, estaríamos hablando de la gestión cultural, de la educación artística, y estaríamos hablando de la investigación, que también es un tema importante porque también se convierte en un ámbito de desarrollo profesional. Egresados de la carrera se están habilitando a estudiar estudios de posgrado, y eso eventualmente para el desarrollo de la investigación. El interés por el contexto sociocultural o sociopolítico, ¿no? Tanto de su entorno inmediato, que es aquí nuestra ciudad, y obviamente el país y el mundo. O sea, que sea gente que pueda estar reflexionando constantemente, que pueda ser un agente crítico, ¿no? Porque justamente uno de los proyectos que contamos aquí en la licenciatura es que medianamente todos los proyectos de producción, tanto en largo, corto, metraje, se perfilen para cierto tipo de temáticas que tienen que ver
con estas problemáticas socioculturales. Por otro lado, hay un nivel de habilidad, ¿no? O sea, habilidad para generar una traducción del lenguaje, es decir, que puedan, desde el lenguaje literario, desde el lenguaje, no sé, dramático o dramatúrgico, poder tener la capacidad de traducirlo a lo audiovisual, digamos, que tengan por lo menos algo de habilidad. Y la otra es la actitud. Una de las actitudes que sin duda es el trabajo colaborativo. Lamentablemente el proceso de producción cinematográfica, mínimo en trío, en pareja, se exige, ¿no? Entonces trabajar en colaboración es uno de los requisitos fundamentales, y entonces la actitud pues es necesaria para que el que quiera formar, digamos, tenga la capacidad de desenvolverse en un trabajo en equipo. Entonces, digamos, se miden esos tres aspectos que sin duda pues, se tienen que ver reflejada cuando egresan, que es la posibilidad de contar con gente abierta, de gente crítica, de gente con disposición a trabajo colaborativo, y que tenga esta posibilidad de interés por la traducción al lenguaje audiovisual, es decir, manejar todas las condiciones necesarias para lograr este tipo de discursos, ¿no? Cada alumno, cada estudiante, sobre todo, cada estudiante es diferente, cada uno vive un proceso personal, y yo creo que todos avanzan dentro de su proceso personal hacia la autonomía. Si me lo preguntan a mí, yo no concibo una educación que no sea personalizada. Ninguna. Es decir, que yo considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje definitivamente tiene que fundarse en la relación personal del maestro con el estudiante. Aunque sean 50 estudiantes, la relación es personal del maestro con el estudiante. La formación aquí se basa en la libertad. Entonces no es que yo se las otorgue o no, es que es una premisa de trabajo, es una premisa, y yo creo que para toda educación superior se parte de la idea que el estudiante ha hecho una elección libre, y que si está aquí es porque quiere. A partir de ese momento es parte del contrato, su libertad. La carrera tiene como tal un perfil de egreso, que es cubrir aptitudes y aptitudes y actitudes que un diseñador puede tener. Como tenemos diferentes salidas en la carrera, pues es como muy abierto este perfil de egreso, en el que sí es importante que pues tengas una ávida información hacia el conocimiento, y hacia la duda y al cuestionamiento, y hacia las nuevas formas, a nuevos planteamientos, porque la moda es un dínamo que se reinventa constantemente. Entonces, bajo ese esquema sí necesitamos tener como unas mentes muy fluidas. Bueno, la rama artística o desarrollos artísticos se toma en ciertas áreas y en ciertas materias, pero como tal el desarrollo artístico creo que más bien vamos hacia un desarrollo más comercial, pero eso nos lleva quizás después a otros ámbitos y a otras disciplinas. La moda se ha movido o se ha desarrollado en otros foros, lo que nos ha hecho ser como interdisciplinarios. Entonces ahí tenemos que el arte y la moda tienen esos acercamientos, donde no necesariamente es la producción, sino ya es un desarrollo en base a otros quehaceres que el arte mismo nos ofrece. Y pues tenemos muchos ejemplos de tanto diseñadores locales como diseñadores nacionales o internacionales que han desarrollado estas disciplinas, llevarlas un poco cerca. Bueno, efectivamente también lo que es el diseño pues tiene cierto grado de subjetividad, aunque hay unos parámetros que sí son evaluables, ¿no? El cumplimiento o no de ciertas especificaciones de diseño, que son de las que se parte para generar el concepto. Estas especificaciones provienen de la necesidad de resolver la propuesta de un material, del proceso de transformación de ese material,
la propuesta de la relación con el usuario, qué tan fácil es de sostener, de operar, de usar el objeto que se está diseñando. Entonces, ese tipo de situaciones sí son evaluables de manera más cuantitativa, más allá de la subjetividad de un estilo o de un gusto, ¿no? Sabiendo que es muy subjetiva la manera de evaluar una creación que está muy en la mente de las personas, lo que tendemos a hacer o tratamos de hacer es dejarle muy claros los puntos a evaluar, es decir, cuáles son los parámetros y en base a esos parámetros calificar. Tratar de que esos parámetros sean objetivos. No, por ejemplo, no podemos evaluar la creatividad, ¿no? Pero sí podemos evaluar que si se dijo que fuera tal técnica, o que si se pidieron 5 elementos en específico se hayan cumplido esos 5 elementos. Pero las cuestiones subjetivas en cuanto a creatividad, innovación, si es arte o no, las dejamos completamente de lado. Las limitaciones que tienen los niños de parte de los padres, de parte de los padres. Muchos niños, por ejemplo, no se pueden dar el gusto de, por ejemplo, mancharse o experimentar con pintura, aunque traigan ropa para manchar, por miedo a que los papás les digan algo, ¿no? Yo creo que más que nada eso. También, pues, a veces es un poco difícil no engancharte con las ideas que tienen los niños. O sea, no decirles, no, las cosas no son así, son tal, y meter ahí como que mano en lo que ellos piensan. Yo creo que no, que por ahí no va la cosa. Y a veces es muy difícil. Porque, por ejemplo, en el arte me he dado cuenta que ellos tienen una forma muy como peculiar de ver lo que es el arte. Y yo viniendo de la licenciatura, habiendo salido ya con un concepto muy diferente de arte, de cómo entré a la universidad, es como, no sé, a veces sí me dan ganas de decir, no, pues es que esto no es arte, que no sé qué, pero no. O sea, eso es como algo difícil para mí, pero siempre termino no haciéndolo y respetando lo que ellos piensen al final de cuentas. Eso es algo muy difícil que dices, porque en una escuela meter materias ya es automáticamente generar calificaciones, y esto obviamente no se puede calificar, está muy difícil, no se puede, pienso yo, ¿no? Y menos en los niños. O sea, ¿cómo le dices a un niño, ay, tu dibujo es de un 5, ¿no? Y el de él es de un 10, no. Yo no los califico como tal, o sea, realmente yo por lo que estoy ahí es para cuidar la experiencia entre ellos, ¿no? Para acompañarlos. O sea, realmente yo evalúo si alguien se está portando bien o si está cumpliendo si está haciendo las cosas, ¿no? Como es una educación personalizada, obviamente si tu forma de aprender es más auditiva o visual, eso te lo van a respetar y lo van a fomentar las guías. Y yo creo que eso es muy importante durante el desarrollo creativo. Bueno, mi tesis justamente está vinculada con la educación de las artes visuales en Aguascalientes, ¿no? A mí me interesa un poco cuando estás tanto de estudiante como de maestro en esto de la educación artística, te das cuenta de que hay muchas posturas acerca de qué es lo que se debería enseñar, cómo se debería enseñar y por qué se debería enseñar, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ha hecho más interesante es que esas diferentes posturas, algunas son muy similares y otras sí son como muy alternas a lo que podríamos encontrar de manera más tradicional, digamos, ¿no? Pero muchas veces parece que hay como luchas para tratar de determinar cuál es la verdadera esencia del arte y por lo tanto qué es lo que debería enseñarse correctamente, ¿no? Y a mi juicio creo que son posturas válidas todas, ¿no? Entonces lo que me interesa es un poco mostrar cuáles son todas esas posturas, ¿no? Mostrar las diferentes ideas y alternativas que ahorita encontramos actualmente en Aguascalientes, ¿no? Acerca de la educación, porque de alguna manera ya tenemos más opciones que las que había hace algunos años, ¿no? Entonces está muy interesante cómo se van
mostrando estas diferentes alternativas, ¿no? Lo que para un alumno era muy importante, para el otro no lo era. Entonces también se convierte en un poco relativo el hablar de qué materias son las necesarias para ti. Entonces ahí sí yo quisiera como hacer un énfasis en que, por un lado, la escuela tiene un perfil, y eso tendríamos que entenderlo, ¿no? Cada escuela tiene un perfil que busca un objetivo, ya sea la formación específica, la formación de los cuerpos que sean meramente técnicos, atléticos, estéticos y demás, o ser una escuela en donde ese aspecto no es tan importante, que sí hay que tenerlo, pero que no es tan importante, pero que es más importante esta parte creativa, esta parte imaginativa, de composición, de experimentación. Y entonces las materias cambian mucho. Pero aún y cuando estás en una escuela de esa naturaleza, seguramente tendrás la necesidad de encontrar algo que tú quieres. Entonces, pensando en de esa manera, pues la escuela provee lo que tiene que proveer. Si lo hablamos a nivel de la vanguardia, habría una reestructuración en ciertas áreas. O sea, podríamos cambiar unas materias y colocar otras, pero una gran labor de verdad la tiene que tener el estudiante. O sea, una cosa es lo que hace en la escuela y la otra es qué se alimenta, con qué se alimenta, qué lee, qué ve, qué escucha, a dónde sale de vacaciones, se va al mar, o sale de vacaciones a otra escuela, a un curso, a un taller. ¿Cuántos permisos pide al año para poder buscar un intercambio a otra escuela? O se mueve, pues. Creo que ahí también hay una responsabilidad. Pasa en mi casa, el aire huele a soledad. Tu rostro me enseñó sin invade, quiero salirte a buscar. Y vivo desesperado por no poderte encontrar. Siempre habitas en mi metro, fue la manera de tenerte. Lo mejor que me ha pasado fue poder conocerte. Las noches de tu ausencia duele y no soporto este dolor. Todas las noches me acuesto anhelando tu calor. Quiero volverte a ver. En tus ojos tu sonrisa, en ellos me quiero perder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque si no te tengo, nena, voy a enloquecer. Quiero volverte a ver. En tus ojos tu sonrisa, en ellos me quiero perder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque si no te tengo, nena, voy a enloquecer. Porque se consideran inútiles, ¿no? Y no han sido valoradas. Fíjate que las escuelas, más que en el sentido en que se conocen ahora, surgen desde la revolución industrial, en crear cuadros de personas capacitadas para la industria, susceptibles de que puedan entrar a trabajar a las empresas, ¿no? Con un perfil que tenga una utilidad inmediata, que es generar producción y generar riquezas. Entonces la educación artística no está vista así, porque no tiene una rentabilidad en ese sentido. No va hacia lo material, ¿no? Lo que podría conformar más adelante el patrimonio físico, sino más bien va hacia lo inmaterial, a lo espiritual. Y tiene años, ¿no?, tratando de ubicarse en ese sentido, ¿no?, encontrar un lugar y hacerlo así. Las sociedades más desarrolladas cultivan mucho el arte, ¿no? Porque pues podría decirse que es una de las máximas expresiones, ¿no?, con las que cuenta una sociedad, una vez que ha satisfecho sus necesidades primarias. Entonces se le considera también quien practica el arte, ¿no? Se le considera una persona indeseable, un vago, alguien que no aporta, y no un ser pensante,
que puede cuestionar la realidad en que se vive y puede ser un agente de cambio también. Mira, un ejemplo. Actualmente existen algunas formas de arte público y una de ellas es que, por ejemplo, uno de manera interdisciplinaria, porque eso tiene el arte, ha migrado y se ha vuelto una herramienta junto con otras áreas de conocimiento, de las ciencias exactas, las ciencias sociales, las humanidades. Se ha hecho de esas intersecciones dentro de esto para crear proyectos que mejoren la vida de las personas. Me refiero al arte público, ¿no? Entonces, digamos, tú puedes vivir en una comunidad y esa comunidad podría tener necesidad de ser forestada, ¿no? Entonces tú puedes realizar el diseño de un parque. Entonces vas a recurrir a un sociólogo, a un antropólogo para conocer la situación del lugar, para conocer las características del lugar donde se vive, un economista, un psicólogo, diseñadores, etcétera. Entonces, junto con ellos haces tú un proyecto estético, pero que también beneficia materialmente a la gente y que modifica su entorno, modifica su vida y por lo mismo modifica su capacidad de comprender el mundo y de acercarse a los demás. Igual el artista, igual las personas que colaboran interdisciplinariamente en esos proyectos. Se desconoce la utilidad de los artistas como tal, ¿no? Y también ahí es esa pérdida, ¿no? De que nada más el artista debe trabajar en su estudio, estar en su torre de marfil, ¿no? O en su esfera, ¿no? Encerrado en su burbuja. Que artistas siempre hemos tenido. Ahora el esfuerzo institucional es profesionalizarlos, es decir, que tengan la ventaja que puede tener cualquier otro profesionista, de contar con un título, una cédula profesional que de alguna forma lo acredite en su oficio. Es decir, artistas siempre hemos tenido, pero con licenciatura apenas los estamos teniendo. También, por otro lado, antes de contestar tu pregunta, me gustaría compartirte mi reflexión en torno a lo que hacemos en la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes no pretende formar artistas. La Universidad de las Artes pretende llevar a buen puerto a los chicos de la licenciatura en Artes Visuales para que logren esa licenciatura, a los chicos de la licenciatura en Danza Contemporánea para que logren esa licenciatura de la mejor manera posible. Ya el hecho de ser artista ya es un proceso de toma de conciencia por parte del alumno o del egresado, y también de que lo reconozcan los demás como artista, como productor. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta estas dos reflexiones para poder hablar de educación artística a nivel profesional. El arte se tendría que implementar de manera obligatoria en todos los niveles educativos, desde la cuestión básica hasta incluso nivel de doctorado o postdoctorado. Así sean a lo mejor algunas de naturaleza, pues no sé, como ciencias exactas o básicas, pero creo que es como el lado que necesita, pues ahora sí que todos los estudiantes, ¿no? Y no solo los estudiantes, también los maestros, y que de alguna manera permea en la cuestión familiar. Entonces creo que de ahí podría radicar mucho que el alumno ya llegue a un nivel de licenciatura pues más sensible, tal vez que esta misma sensibilidad le permita como abrirse un poquito más a los caminos, a los diversos caminos, a experimentar, porque a veces en los talleres de diseño los alumnos no proponen por miedo. Entonces prácticamente es eso, o sea, hacer al alumno que tenga más confianza en sí mismo, pero no solamente porque confíe, porque sí, sino que realmente porque sepa investigar, sepa fundamentarse, y en base a eso, ahora sí, o sea, tener la conciencia de que prácticamente sabe por qué hace las cosas. O sea, creo que es prácticamente eso, ser consciente de que la persona sabe cómo puede hacerlo y que lo proyecte. Y eso se va a ver proyectado en la confianza que tenga el alumno, y también que haga que incluso el maestro, si no sabe o desconoce o duda,
que también el maestro se force como a ir por este campo, por este camino. Y pues prácticamente eso sería, ¿no? A lo mejor esto también tiene que ver con la pregunta anterior de qué cambiaría, y sería eso, o sea, la parte de el arte, la educación artística como obligación, pero que también no lo vean como materias de relleno. Eso también creo que es un punto como que se tiene que tener mucho cuidado, sino que sean materias que realmente les vean el potencial. ¿Por qué? Porque el arte nos ayuda muchísimo, y siendo también los diseños como parte de las industrias creativas, pues estamos incentivando la economía del país, y si incentivamos esta parte, pues podemos posicionar nuestro país incluso que se pueda elevar a cuestiones como, no sé, o sea, de países de primer mundo. O sea, eso sería, yo creo que algo que nos llevaría a otro nivel. Pero bueno, ahorita nuestro granito de arena pues sería ese. Sí, yo creo que normalmente la gente que estudia arte y en el sistema social en el que vivimos, que es en la economía del mercado, lo que busca es insertarse en el mercado con su obra, ¿no? O sea, busca trascender a través de la fama. Y yo creo que en ese sentido debemos trabajar quizás para ser más consciente de que socialmente tenemos otras necesidades, incluso hacia sí mismos, ¿no? Identificarse consigo mismo es algo muy importante, porque emocionalmente te hace madurar y te hace saber hacia dónde vas, y te va convirtiendo en un individuo más pleno, porque si te metes a la vorágine del mercado, es la competencia y es el pasar por el otro, ¿no? Sin ver las necesidades de los demás. Entonces debemos de pensar en un arte que transparente las relaciones entre los seres humanos, ¿sí? Y no que los divida, y que los lleve a hacer grupos, busquen el poder, y que tengan una orientación, ¿no?, más social. En la medida en que nosotros revisemos nuestro modelo educativo, vamos a saber qué tipo de necesidades tenemos y qué es lo que conviene para poder actuar en consecuencia y mejorar en nuestros procesos de enseñanza, y desde luego también lo que estamos ofreciendo a la sociedad, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué tipo de profesionista queremos que egrese? Y tenemos que poner atención a eso. Entonces yo creo que serían las prioridades, ¿no? La otra, que no depende de la coordinación, pero sí depende de las autoridades a alto nivel, es que se generen las fuentes, las plazas de trabajo, para que haya más estabilidad laboral, trabajar más, y en ese sentido también se va trabajando que con otros factores, en un sentido de pertenencia hacia la institución. O sea, lo va incrementando, lo va fortaleciendo, y por ende se van creando sinergias en torno a los proyectos que tienen las instituciones. Sí, actualmente se encuentran en una situación vulnerable, ¿no? Y esto está ocurriendo no solamente aquí, ¿no?, sino en todo el país, y podríamos decirlo a nivel global. A nivel global nos estamos rigiendo a las políticas de la liberación de los mercados financieros, y las políticas públicas se están viendo afectadas, por ejemplo, en el país, por las orientaciones que le da la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido, México ha tomado medidas que disminuyen los niveles de bienestar, el estado de bienestar en los trabajadores, ¿no? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es que ya ustedes como jóvenes no van a tener una jubilación, se van a rascar con sus propias uñas. A ellos se deben los movimientos de Ocupa Wall Street, se deben los indignados, y un poco un movimiento que se hizo en México, pero también obedece a la vorágine del capitalismo salvaje que hay actualmente, en el que no estamos excluidos. Mira, según las estadísticas de la Asociación Nacional de Instituciones de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIS, en el país existen 4 millones de profesionistas sin empleo. No hay en la actualidad ni carrera ni universidad que le asegure al egresado el campo laboral, siendo que cuando tú creas una carrera
Uno de los aspectos que se revisan con mucha conciencia es precisamente el mercado laboral a donde vas a insertar al egresado. Y esto se puede detectar a través de instrumentos, ¿no? de cuestionarios que tú aplicas con los empleadores para ver el grado de satisfacción que tienen ellos en relación a los perfiles de egreso y cómo egresa un alumno. El campo de trabajo del artista visual es muy amplio, en realidad. O sea, puede ir desde que se autoemplee a sí mismo, a través de las industrias creativas para las cuales hay muchos proyectos. Por otro lado, la producción personal, o sea, para sí mismo, la docencia. Tiene el campo de la televisión, del teatro, de la escenografía, o se puede insertar en instituciones culturales. Y por otro, el camino natural lo marca la experiencia, es la docencia, ¿no? Entonces, y la docencia vista como algo que podría ser una vocación, ¿no? Yo creo que es más importante ser útil a la comunidad a la que te debes, a la comunidad que con sus impuestos pagó tu educación, que a querer ser famoso. Habría que trascender con la gente que está cercana a ti, regresándole un poco de esa formación que ellos hicieron posible que tú tuvieras, y no ver, por ejemplo, la docencia como algunas personas lo ven, como si fuera el panteón de los artistas, ¿no? El lugar a donde llegas como último recurso y a donde recibes las paladas y terminan por enterrarte. Yo creo que es una oportunidad muy importante de trascender. Yo, como una política educativa, sería sí, que exista educación artística en las escuelas, y que en esta de educación artística en las escuelas, con su tiempo, sus presupuestos determinados, lo primero que tenga que hacer es la formación del profesorado. Yo puedo ser muy buen artista, yo puedo ser muy buen productor o creador del arte, más a llevarlo a educar, a formar, es otro boleto. Es lo mismo que pasa con otras profesiones también. A lo mejor puedo ser muy buen matemático, pero enseñar matemáticas es otro boleto, ¿sí? Y yo creo que nos hace falta, y yo creo que sería bien interesante un trabajo de formación del profesorado en las artes, ¿sí? Y que no únicamente sea para formar, para impartir la clase de flauta o la clase de ballet o todo eso, que es muy importante, ¿sí? Formar gente especialista en esto, sino que también podamos formar profesores que formen a que los niños, los adolescentes, los adultos nos convertamos en buenos usuarios del arte, ¿sí? Que nos hace falta mucho eso, el desarrollar el gusto por el arte, el gusto por la cultura. A lo mejor yo no voy a ser músico, o a lo mejor yo no voy a ser bailarín, o a lo mejor no voy a ser pintor, pero yo sí puedo ser muy buen usuario de las exposiciones, los conciertos, todo eso. Y ahí nos hace falta mucho educarnos. Por eso yo digo que la educación artística es más amplia, y tenemos que trabajar también para desarrollar todas estas cuestiones en la gente, pues. Del arte, sea la danza, la música, el teatro, que ahora ya es todo como un solo contenido. Hayamos sido los afortunados como en descubrir también tantas bondades. Agregaría solamente que el ser humano tiene el derecho de potencializarse y de ser un poeta y de ser un cantante y de bailar la vida y de actuar sus tragedias, de ser sensibles. No solo nada más al ir a una puesta en escena o querer ser actor, sino ser sensible a todo lo que pasa. Ver esta otra teatralidad que es la vida real, en donde no estás ficcionando nada, es la vida real, pero que puedes verlo de esa manera poética, que puedes enamorarte de una imagen, de un color, que puedes transformarte en el mejor bailarín en la fiesta de tu familia, sin ese miedo,
sino ser más humanos, pues. Ojalá los humanos tuviéramos más oportunidades de acercarnos a, o sea, de acercarse a esto, porque lo único que hay es ganancia. Y nos hace seres más nobles, más sensibles. Y urge la sensibilidad, el respeto, y la convivencia, y el interés por el otro. Ojalá hubiera 1000 escuelas, y más maestros, y más bailarines, y más actores, y más músicos, y teatristas, y visuales, y fotógrafos, que pudieran expresar la maravilla que es esto, desde sus diferentes trincheras, y que todos seamos compartícipes de eso, tener un ojo para poder observar lo que el fotógrafo observó, ¿no? Creo que sería algo